Desde nuestros orígenes, los humanos hemos tenido la necesidad de estar con otros. La supervivencia, el amor, el ocio y hasta las actividades productivas dependen exclusivamente de nuestra capacidad para vincularnos. Algunos dicen que estamos programados para eso. ¿Será cierto? ¿Qué tanto sabemos sobre estos vínculos? Daniela Aldoney es psicóloga e investigadora sobre temas de apego y regulación emocional. Y junto a Jaime Silva, también psicólogo, experto en problemáticas de estrés y regulación emocional, quieren invitarnos a responder si es cierto o no que hemos nacido para conectarnos. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Yo estoy mejor que nuestros colores, porque creo que estamos un poco negros, pero... Un color neutro. Bueno, hoy día te quiero invitar a que hablemos de otro tema que me fascina, también como el juego, que es el lenguaje. El desarrollo del lenguaje, la utilidad del lenguaje y además es básico para conectarnos. Muy bien, yo creo que justamente el lenguaje, por supuesto, es lo que nos hace humanos finalmente, pero a mí me interesa quizás también tocar este lado que hemos tratado mucho en este programa, que es el lado del lenguaje y las emociones. Yo voy a tomar otra arista, como tratamos de complementarnos, y voy a entrevistar a Susana Mendive de la Universidad Católica, que estudia mucho este proceso de cómo los niños aprenden a leer. Muy bien. Yo voy a entrevistar a un invitado internacional de nuevo, ¿sí? Se llama Leandro Chernikov, y él es experto en habilidades socioemocionales. Y en ese contexto le quiero preguntar, en el fondo, la relación entre el lenguaje, las emociones, y cómo eso favorece el bienestar también. Muy interesante. Además, muchos libros que trabajan el tema de las emociones. Exacto. Y también puede ser un buen complemento. Así que no perdamos más tiempo y vamos. Vamos para allá. Daniela ha llegado hasta el campus San Joaquín de la Universidad Católica para reunirse con la doctora en psicología, Susana Mendive. Ella ha estudiado cómo se desarrolla el lenguaje en los niños y también cómo los ambientes favorecen o no a este desarrollo. Para comenzar, le pedimos que nos ayude a entender cómo es que aprendemos a comunicarnos. Efectivamente, el lenguaje, uno podría decir que hay dos grandes vertientes, ¿no?, que lo influyen. Una es la biológica, ¿ya? Todos en nuestra genética tenemos una influencia en nuestro nivel de desarrollo del lenguaje, pero además hay otro factor muy importante que es el ambiental o de la interacción social. Los bebés nacen como equipados para el lenguaje, o sea, nacen y durante los 3 primeros meses su atención, su vista se focaliza principalmente en las caras humanas. De las caras humanas obtienen los principales nutrientes, podríamos decir así, para ir incorporando su lenguaje. Después hay un momento muy interesante que se le llama atención conjunta, ¿ya? O sea, un hito del desarrollo, que tiene que ver con la posibilidad de los bebés de darse cuenta que el otro está atendiendo a lo mismo que el bebé o la bebé. Entonces, como por ejemplo, si te digo, mira el avión, y los dos estamos mirando el avión, ¿eso es atención conjunta? Ese es un momento de atención conjunta, porque yo ya entiendo que ese gesto lo que busca es que yo no mire el dedo, sino que mire lo que está más allá de tu dedo, que es en este caso el avión. Eso aparece aproximadamente, se dice, entre los 8 o a veces 6 meses, hasta los 9 meses, es bien notorio ese hito, que se van teniendo intercambios comunicativos. Y los bebés buscan que el otro te ponga atención, reciben los intentos de juegos que hacen los adultos con los bebés, cuando se esconden y aparecen, eso es muy típico. La entonación también, ¿o no? La entonación, efectivamente. Todo eso se ha investigado que tiene un efecto muy importante porque eso permite que los bebés capturen su atención a especialmente el lenguaje. Entonces podríamos decir que todos aprendemos a hablar, pero cómo se da la calidad o el tipo de ese lenguaje es lo que estudias tú respecto a lo que el contexto podría ayudar, la mamá, el papá, el cuidador, las personas que interactúan día a día con los niños. Exactamente, y ahí, bueno, hay un aspecto que a mí me preocupa en particular, que es que se da una tendencia diferente en niveles socioeconómicos diferentes, ¿ya? Hay dos grandes cosas que influyen en el desarrollo del lenguaje en particular. Una es cuánto lenguaje escucha un niño y también cuántas oportunidades tiene de hablar, ¿ya? Y eso sí tiene que ver, por ejemplo, con ciertas condiciones.
para poder tener este tipo de interacciones en donde los niños puedan hablar o donde les expongamos al lenguaje, necesitamos tiempo. Si es que tú tienes una vida en donde tú tienes preocupaciones muy básicas como no sé cómo voy a llegar a fin de mes, en fin, mi nivel de estrés es mucho mayor y mi atención también se dirige hacia otros aspectos que tienen que ver con eso. Adultos que tienen algunos dificultades en términos de salud mental, como la depresión, por ejemplo, también se les habla menos, responden menos. También sabemos que, por ejemplo, el acceso al material de lectura no es igual, ¿verdad? Si bien hay políticas de fomento lector, todavía las bibliotecas no están suficientemente distribuidas en las comunas. Entonces, hay problemas de acceso a los libros en Chile son muy caros también. Ahora que sabemos de dónde viene el lenguaje, es el momento de conocer cómo este lenguaje nos ayuda a reconocer nuestras emociones. Para eso, Jaime se ha reunido con Leandro Chernikov, quien tiene un magíster en psicología educativa, y hoy nos explica a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades socioemocionales. Pues las habilidades socioemocionales se refieren a este conjunto de habilidades o competencias que nos ayudan a conocer y regular nuestras emociones en general, tener claras nuestras metas, a relacionarnos mejor con otros, a tomar buenas decisiones. Todo este conjunto de habilidades que se ponen en marcha a lo largo de la vida y que tienen un rol en términos de cómo uno se gestiona, cómo gestiona las relaciones con otros y cómo enfrenta diferentes retos en la vida. En este contexto de las habilidades socioemocionales que tú me explicaste, ¿qué relación ves ahí entre lenguaje y emociones? Un aspecto muy importante, digamos, de las habilidades socioemocionales es lo que llamamos conciencia emocional. Y conciencia emocional significa conocer, entender tus emociones. Y un aspecto muy importante de esa conciencia emocional es lo que llamamos el lenguaje emocional. Es decir, el tipo o la finura que tienes para describir las emociones en términos de lenguaje. Las personas que tienen un lenguaje emocional más amplio, más detallado, tienden a ser mejores en regular sus emociones. ¿Por qué? Porque pueden identificar con más claridad, por ejemplo, si están sintiendo, por ejemplo, ansiedad, preocupación, nerviosismo o hambre. De acuerdo. Y tú decías que el lenguaje participa entonces en lo que podemos llamar genéricamente regulación emocional. ¿Cómo podríamos definir ese concepto? Regular una emoción significa hacerla técnicamente o más grande o más chiquita. Tiene que ver con la intensidad, la duración y la frecuencia de las emociones. Hay diferentes maneras de regular las emociones. Hay maneras de regular las emociones que son saludables y nos ayudan a estar mejor. Pero también hay maneras de regular las emociones que pueden ser no tan constructivas, como por ejemplo reprimir una emoción. Supongamos que estás muy ansioso antes de un examen, ¿no? Entonces hay angustia, preocupación, esas son emociones. Y tal vez algunas de esas emociones dices, en este momento no me están siendo tan útiles. Entonces puedes decir, tal vez en este momento me conviene reinterpretar esta situación o revalorar esta situación de una manera alternativa. Por ejemplo, en el examen, no tanto con la ansiedad, pero tal vez sí con el estrés, puedes encontrar maneras de revalorar esto y decir, el estrés es una respuesta que de hecho me está ayudando a desempeñarme mejor. Distinguir qué es lo que quieres regular y qué no, nos puede ayudar mucho. Y en ese sentido, una de las estrategias más útiles para la regulación emocional es justamente reinterpretar la situación desde una perspectiva más saludable. ¿Tú cómo diferenciarías tú a partir de lo que se te ocurra, de tu experiencia, cómo llevar la reevaluación, poner en palabras positivas una emoción y no transformarla en una rumiación, donde yo quedo dando vuelta en un... La distinción tiene que ver principalmente con la intencionalidad y la capacidad de distanciarte de lo que te está pasando. Cuando hay rumiación, estás como metido dentro. Estás dentro y no hay, ni siquiera sabes que estás rumiando. Cuando estás haciendo revaloración cognitiva saludable, básicamente tomas distancia. Tomas perspectiva. Tomas perspectiva. ¿Cómo puedo? A ver, ¿qué está pasando aquí? Incluso Ethan Kross dice que te hables como en tercera persona. Entonces, como si yo me dijera, a ver, Leandro. Interesante. Hagamos una pausa. La capacidad de autorreflexionar
es importantísima. Y entonces la pregunta es, ¿cómo distingues esta cualidad que caracteriza a la gente muy madura a veces emocionalmente, que tiene esta capacidad de autorreflexionar, de verse, de cuestionar lo que está pensando, la manera particular en la cual estoy interpretando una situación? Yo que sé, alguien no te saludó en el trabajo y dices, me quiere agredir, y la otra persona estaba distraída, pero no tienes una... Primero, no te das cuenta. Uno, no puedes nombrar lo que te está pasando, no puedes decir, me siento ofendido. No tomado en cuenta. No tomado en cuenta, ¿no? Y después darte cuenta simultáneamente, en general con este tipo de emociones vienen este tipo de pensamientos. Y en la medida que puedes como generar esta distancia y reflexionar en este marco de mayor perspectiva, de mayor pausa, ahí está la diferencia. En mi experiencia con pacientes, mi experiencia clínica, yo me he dado cuenta que una cosa es ponerle nombres a las emociones, pero creo que el lenguaje emocional, tal como dices tú, es algo más profundo. Cuando tú, por ejemplo, aprendes a nombrar las necesidades que las emociones traen detrás, ¿verdad? Tú encuentras un camino también para llevar adelante lo que esa necesidad te impulsa finalmente. Exacto. Y a veces los problemas de salud mental se refieren a necesidades que no encuentran un lugar y toman una salida que puede ser completamente fuera de los objetivos finales que tiene esa necesidad que hay detrás. Entonces, ¿cómo cuando tengo ansiedad, por ejemplo? Justamente poder hacer estas distinciones, por ejemplo, entre ansiedad, miedo, estrés, y poder decir, una tiene que ver con una proyección hacia el futuro, un temor acerca de un fenómeno o algo que aún no acontece. Esto es miedo. ¿Qué tipo de miedo es? ¿Es un miedo saludable, como el miedo que tienes que tener para que no te pise un camión cuando viene? ¿O es un miedo paralizante que no está basado en la realidad? En ese sentido, claramente el poder nombrar, poder distinguir cómo se generan, qué las motiva, qué las subyace efectivamente. Y es que en general la palabra está vinculada con la experiencia. ¿Eso qué significa? Podrías tener un montón de palabras, pero no necesariamente poderlas vincular con una experiencia afectiva específica. Y entonces creo que incluso el reconocer qué está pasando a nivel, digamos, corporal, afectivo, lo que sientes, cómo lo sientes, dónde lo sientes, qué estás sintiendo en el cuerpo. Oye, cuando siento, yo qué sé, enojo, eso es diferente a cuando siento, por ejemplo, irritación. Se siente diferente, viene acompañado de pensamientos diferentes y de conductas diferentes, ¿no? Entonces, en la medida que vamos entendiendo, creo, o sea, que ese lenguaje emocional está acompañado de como un conocimiento más vivencial de las emociones, sin que necesariamente eso implique que has hecho una exploración para conocer e identificarlas en tu propia experiencia. Bueno, Leandro, muchas gracias. Ha sido una bonita conversación. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Volvemos a la Universidad Católica con Daniela y Susana para hablar de libros. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo los libros nos ayudan en el desarrollo del lenguaje? Bueno, aquí estamos con algunos de los libros, tuyos, otros, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué son importantes los libros? Los libros son objetos que tienen muchas características atractivas para los niños. Tiene una combinación de ilustración y texto que permite que el niño vaya haciendo sentido entre lo que escucha y lo que va viendo. También es un arte, ¿no? O sea, el contenido de los libros tiene arte y por lo tanto ofrece a los niños experiencias estéticas. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, también hay razones y muchas, porque se ha visto que si tú, por ejemplo, quieres que tu niño hable, léele. Porque los libros tienen un lenguaje más complejo que el lenguaje que uno escucha en una conversación cotidiana. Dentro de los géneros literarios tenemos las narraciones, que sería una historia, pero también tenemos poesía. Y eso es interesante porque los niños se identifican también más fácil con las historias que ocurren en libros. Se involucran con los personajes y hay un asunto de que te abres a distintas experiencias a través de los libros. Y lo otro que es muy interesante de los libros es que los niños, cuando tienen la posibilidad de conocer un libro, buscan la repetición. El lenguaje siempre es el mismo, ¿ya? Y ese tiene un beneficio porque
va permitiendo que el niño vuelva a ese libro y progresivamente se vaya apropiando del significado, de la historia, y en la medida que esa es una experiencia repetida, para el niño es mucho más significativa. Y otra cosa que generalmente hacen, y se acaba, y colorín colorado, ¿verdad? Claro. Eso también. Y sobre colorín colorado es algo que muchas veces vemos, por ejemplo, en los jardines infantiles, ¿verdad? Que tienen espacios de lectura y que las educadoras promueven la lectura, y muchas veces llegan los niños contando que leyeron algo en el colegio, en el jardín, etc. Y sobre eso tú también tienes experiencia. Ya creaste esta selección y uso de libro para lectores iniciales. Bueno, este es un libro que hicimos con mis colegas Gabriela Barra y Maili Ou, también de esta facultad. Lo que quisimos hacer es ofrecer una serie de conceptos que nos permiten caracterizar los libros, ¿ya? Y así podemos tener ciertos conceptos cuando queremos ir a ver libros, qué recursos podemos encontrar en los libros en términos de cuán interactivos son, por ejemplo, o qué recursos de lenguaje verbal o visual. Entonces aquí hay muchos conceptos que sirven para eso, y después nosotros hicimos una selección de 76 libros y los seleccionamos y aplicamos esos mismos conceptos a cada uno de los libros, ¿ya? O sea, por un lado puede ser específico para educadoras, pero también para cuidadores, mamás, papás que quieran saber un poco más. Está también online, ¿verdad? Está online, se descarga de manera gratuita. Bueno, y no solo esto has hecho. Además, recientemente creaste un libro especialmente para promover el interés por la lectura, para atraer también a los papás, a las mamás, y se llama Adentro. Bueno, este libro, reconozco aquí la autoría de Loreto Espallargas, educadora de párvulos de esta facultad. Nosotros nos propusimos el desafío de cómo hacer una intervención o cómo tratar de fomentar la lectura temprana a través de generar interés en los niños por el libro. Es posible que los padres noten ese interés y estén más dispuestos a leer. Bueno, nos conectamos con el trabajo de una colega eslovaca que había desarrollado libros que se llaman personalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que es un libro en donde el niño o niña a quien le vamos a leer aparece. ¿Qué hace en esta historia? Hace actividades que los papás ya nos habían reportado que eran sus actividades favoritas, o lugares imaginarios donde les gustaría Totalmente jugar. Personalizado. Claro. Hay como 3 páginas de personalizadas. Que son especial para cada niño que recibió este libro. Exactamente. Teníamos este otro grupo que leía el mismo libro, la misma extensión, la misma cantidad de páginas, la misma historia, pero no personalizado. Entonces comparamos. Identificamos conductas de los adultos y de los niños. Y vimos que tanto los papás como los niños tenían más signos de gozo, ¿ya? Se reían más. Eso fue muy, muy valioso eso. Y los niños también hablaban más, decían más palabras. Las oraciones que decían eran más largas. ¿Cómo puedes relacionar o contarnos la diferencia, o si hay algún beneficio o no respecto a un libro y a algo más electrónico, tecnológico, que está plagado hoy en día? Hay algo que es irreemplazable en realidad en la comunicación. La comunicación humana tiene algo que no tienen las apps, que no tiene cuando tú estás viendo televisión, que es lo que se le llama interactivo. En cambio, en el app, el habla que recibe el niño es independiente de la reacción que le va a provocar. Esos intercambios que son de ida y vuelta son los que favorecen el desarrollo del lenguaje, y no tanto estos que son sin posibilidad de que el niño participe y que la comunicación se siga modificando en función de lo que el niño va diciendo, mirando, apuntando. La atención que tú hablabas. La atención, exactamente. ¿Cómo podemos, por ejemplo, dar algunas ideas o sugerencias cuando se nos puede hacer como cuesta arriba leer, o pensamos que puede ser algo que no es tan entretenido para los niños, o no tenemos la costumbre? La conversación está a la mano siempre. No necesitamos ningún recurso extra. Y si pongo atención a lo que mi niño ni niña está mirando y lo que le gusta y lo que siempre toma, eso yo lo puedo como extender. Claro, puedes construir sobre eso. Siempre puedes construir sobre eso. Y los niños se ha visto que hablan más cuando están jugando, por ejemplo. Esos son los momentos que necesitamos encontrar, como momentos de disfrute conjunto. El tema de la pandemia, que estuvimos tanto tiempo que en algún momento pensamos, bien, los papás, las mamás están más en la casa, pueden compartir más tiempo con los niños. ¿Qué pasó ahí
con el desarrollo de los niños, con la lectura, con el lenguaje? ¿Qué sabemos? Se han ya detectado ciertos rezagos en el desarrollo del lenguaje. Se han comparado con el nivel de desarrollo de ahora con unos años atrás y se han notado esas diferencias. Y entonces los niños disminuyeron la cantidad de personas con las que podían hablar, tenían menos niños con quienes jugaban si es que iban a un jardín infantil y muchas veces seguramente fue necesario recurrir a cosas que quizás los mantuvieran más tranquilos, ¿verdad? Mientras teníamos reuniones mientras por Zoom, había o reuniones había que salir a clases y cosas ¿sí? que teníamos que hacer. Sí, bueno, entonces yo creo que todos los consejos que nos ha dado, la información, los datos, con la semillita que sembramos, con los consejos que tú diste, vamos a poder tomar mucho más la iniciativa de poder interactuar con nuestros niños verbalmente, disfrutar los libros, compartirlos, y lo estamos ayudando de manera automática. Bueno, ese es un desafío al que estamos llamados los que hacemos investigación, a trasladar nuestro conocimiento que producimos a beneficio de la sociedad. Tenemos que encontrar maneras de llevar a escalas mayores las cosas que hacemos y en eso tenemos que trabajar en eso, yo diría. De meter estas actitudes o estas creencias y estas conductas en el día a día. Exactamente. Bueno, yo creo que tu conversación fue muy iluminadora para eso y creo que más de alguna interacción en el día a día vamos a cambiar, así que te agradezco mucho tu tiempo, tus ganas y toda la información que compartiste con nosotros. Bueno, gracias a ti. Encantada. Estamos de vuelta. Menos abrigaditos que en la entrevista, que estaba muy frío cuando yo fui. ¿Te tocó frío? Sí, me tocó A mí frío. me tocó calor. Mira, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué aprendiste? Creo que el aprendizaje aquí es fundamental. Es el hecho de que el lenguaje es una herramienta para construir y crear emociones, por un lado, pero también para regular y modular nuestras emociones. Entonces, tener una granularidad, una buena lectura de las emociones, es una forma también de favorecer la salud mental y el desarrollo de las personas. Mira, a propósito de lectura, yo me enfoqué más en el tema de todo el mundo precioso que es el tema de compartir libros y todo el mundo que se le abre a los niños cuando logran esa capacidad y cómo podemos potenciarlo y cómo podemos también ayudar a que su vida emocional se vea enriquecida a través de la lectura y de los contextos y los contenidos que podemos poner en los libros. Sí, me parece que el lenguaje en el fondo es una habilidad, ¿no es cierto?, que es central para la integralidad del ser humano. Y eso me parece que lo hemos podido destacar hoy día y en verdad si yo le pongo palabras a las emociones, a mí me ha encantado poder estar trabajando en este programa Nacidos para Conectarnos contigo. Ha sido una experiencia muy valiosa. Yo escribiría un libro sobre este programa. Eso vamos a hacer. Bueno, con esa idea cerramos hoy día. Eso es. Nos vemos.